Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Durante 3000 años, la galaxia había conocido la paz. Se firmaron tratados, se respetaron las fronteras, el comercio floreció entre especies que alguna vez se cazaron como animales. El Acuerdo Galáctico, formado después de la última guerra devastadora, se convirtió en la columna vertebral de esta armonía inquieta. El dominio Archon, los clanes Valari, los Krell insectoides, las formas gaseosas inteligentes de Nevi y una docena de otros poderosos imperios mantuvieron el código. Y, sin embargo, la humanidad nunca lo firmó. Ni una sola vez. No estaban prohibidos, no exactamente, solo ignorados, desestimados, relegados a ese rincón oscuro y olvidado de la galaxia donde nadie quería mirar realmente. Los humanos eran criaturas impredecibles, volátiles, emocionales. Demasiado jóvenes, demasiado desordenados, demasiado caóticos. Así que, cuando se finalizó el Acuerdo Galáctico, la decisión fue tácitamente unánime: dejen a la Tierra fuera. Que se pudran en su sistema atrasado. Y lo hicieron. O eso pensaron todos. Hasta hoy. Un único mensaje se extendió por toda la galaxia. Corto, frío, inconfundiblemente claro: esto es el Ejecutivo Supremo Yacal de la Armada Krell. El acuerdo es nulo. Se declara la guerra. Nuestro primer objetivo es la Tierra. Las formas gaseosas de Nibari aullaron en frecuencias que solo las estrellas podían escuchar. Los señores supremos Arcan convocaron sesiones de emergencia. Los Valari, siempre orgullosos, prepararon sus flotas. Pero la única especie que debería haber entrado en pánico no se inmutó. La Tierra recibió el mensaje y la humanidad sonrió. No porque pensaran que era una broma, no porque subestimaran la amenaza, sino porque habían estado esperando durante 3000 años. El resto de la galaxia había pasado milenios ablandándose, blindando su poder con tratados y diplomacia. Pero la humanidad nunca dejó de afilar sus garras. Debajo de la superficie de una Tierra aparentemente tranquila, había sistemas de defensa tan avanzados que hacían que la Armada Krell pareciera naves de juguete. Las colonias ocultas en las lunas de Saturno habían convertido los pliegues gravitacionales en armas. Marte no era un páramo rojo, era una fortaleza. La humanidad nunca había necesitado una invitación al acuerdo. Construyeron su propio consejo en silencio. Y ahora la guerra había llamado a su puerta. En la sala de guerra más oscura, enterrada bajo las montañas del Himalaya, la comandante Riazo Ulli se reclinó en su silla, bebiendo café negro y amargo mientras observaba a la flota Krell acercarse en la cuadrícula holográfica. Ya era hora, murmuró, una sonrisa torcida tirando de sus labios. A su lado, el general Isaac Torne, de barba gris, cicatrizado y peligroso, se crujió los nudillos. Finalmente eligieron la especie atrasada equivocada. Fuera de la atmósfera de la Tierra, la primera ola de cruceros Krell salió de la deformación. Cada uno era del tamaño de una luna pequeña, armado con torpedos de materia oscura y cañones de singularidad. El tipo de potencia de fuego destinada a aniquilar planetas. Pero las naves no duraron ni 10 segundos. Docenas de pequeños destellos iluminaron el vacío. Silenciosos, precisos. Uno por uno, las naves Krell se hicieron añicos como cristal bajo fuego de francotirador. Muy por encima de la Tierra, enterrados en las sombras de los campos de asteroides, los satélites de defensa de la humanidad cobraron vida. Asesinos silenciosos construidos con tecnología alienígena de ingeniería inversa durante siglos. El resto de la galaxia observó con incredulidad. Esto no era guerra. Esto era una masacre. En Valari Prime, una joven diplomática susurró lo que todos empezaban a darse cuenta: los ignoramos durante demasiado tiempo, y ahora se han convertido en monstruos en la oscuridad. Pero los Krell no habían terminado. Esto era solo su primer movimiento. Su verdadero ejército aún no había llegado. En las profundidades de los agujeros negros del territorio Krell, una superarma del tamaño de un planeta comenzó a agitarse. Todavía creían que podían ganar. Todavía creían que los humanos eran solo animales. Pero lo único que cada comandante Krell olvidó fue que no se arrincona a una especie que prospera en el caos. Porque cuando la paz se rompe,
la galaxia grita. Pero la humanidad sonríe. El alto mando Krell no se tomó a la ligera la primera derrota. Cuando la noticia de la flota aniquilada llegó a sus cámaras de guerra, ubicadas en un océano subterráneo de obsidiana líquida en su mundo natal, hubo silencio. No indignación, no confusión, solo un silencio atónito y sofocante. Luego vinieron los gritos. El ejecutor supremo Yacal, con sus extremidades cristalinas temblando de rabia, golpeó una extremidad con garras contra la mesa, agrietando la piedra reforzada. ¿Cómo desarrollaron tal poder de fuego? Siseo, su voz resonando en la cámara como uñas arrastradas por metal. Eran primitivos, no invitados, indignos. Pero en el fondo, él lo sabía. Sabía que debieron haber aniquilado la Tierra hace 1000 años, cuando los humanos traspasaron por primera vez su sistema solar. Pero el acuerdo lo dejó claro, no hay ataques no provocados a especies en desarrollo. Así que esperaron. Y ahora los Krell habían dudado demasiado. Por todas las estrellas, el pánico se extendió como un incendio forestal. Las redes de noticias galácticas reproducían las imágenes, los satélites de defensa de la humanidad disparando con precisión quirúrgica, desmantelando una de las flotas más temidas de la galaxia en menos de un minuto. Los planetas en tratado se cerraron. El dominio Arcan, generalmente tranquilo y calculador, convocó a sus ancianos de guerra. Incluso los Nibari, sus cuerpos de nubes flotando en santuarios de gravedad cero, zumbaban en frecuencias que significaban una sola cosa, miedo. Sin embargo, la Tierra permaneció en calma. Sin transmisiones públicas, sin alarmas de emergencia, solo el zumbido silencioso de una especie que había esperado generaciones por este momento. En la órbita sobre Saturno, dentro de una estación minera disfrazada conocida solo como núcleo negro, Riazo Uli se paró frente a una enorme ventana, mirando las estrellas con los ojos entrecerrados. «¿Van a enviar más?», dijo. El general Torne se apoyó en el borde de la mesa de mando, con la mandíbula apretada. «Que lo hagan». El hombre a su lado, la doctora Ellen Bass, una física teórica convertida en arquitecta de armas, se rió sin humor. No tienen idea de lo que hay bajo sus pies. Tenemos armas que doblan el tiempo alrededor de un objetivo. Tenemos IA tan avanzadas que reescriben su propio código en medio de la batalla. Diablos, nuestros hijos juegan juegos de guerra más realistas que lo que los Krell acaban de lanzarnos. Soulis no sonrió. No se movió. Sus ojos se dirigieron al borde exterior del sistema solar. Activen el protocolo Serafín. Un oficial técnico se puso rígido. Señora, eso es una movilización planetaria completa. Incluso los laboratorios inactivos. Dije que lo activaran, espetó ella. Había comenzado. A lo largo de Marte, los búnkeres durmientes se abrieron por primera vez en siglos. Soldados generacionales criados, entrenados y criogenizados en rotación se despertaron con sirenas y sesiones informativas de guerra. Algunos sonrieron. Otros se crujieron el cuello. Todos estaban listos. En Europa, los acorazados humanos camuflados comenzaron a moverse bajo el hielo, emergiendo con una potencia monstruosa. Una nave, el silencio del terror, comenzó a calentar su núcleo de fusión. Un arma capaz de vaporizar una luna entera. En las sombras de la nube de Oort, la flota de operaciones encubiertas de la humanidad comenzó a desviarse hacia el espacio Krell, invisible, silenciosa, asesina. Mientras tanto, en la Tierra, la población civil continuó con su vida normal. Sin disturbios, sin miedo, sin pánico. Porque este siempre había sido el plan. Desde que la humanidad fue excluida del acuerdo, sus líderes lo sabían, no los estaban dejando fuera, los estaban aislando, observando, temiendo. Así que la Tierra se volvió hacia adentro, se convirtió en una fortaleza, no solo tecnológica, sino cultural, mental y genéticamente. No les importaba ser amados. Querían estar preparados. Los Krell, furiosos y humillados, estaban preparando su verdadera arma ahora, una máquina divina biomecánica que tardó siglos en construirse. El Leviatán, más grande que un planeta, más inteligente que 1000 estrategas Krell, alimentado por energía de estrellas negras y venganza. Pero los humanos ya habían construido algo peor. Y tenía un nombre, Proyecto Hades. No era una nave. No era una flota. Era un ser humano. Un hombre,
el último resultado de un experimento prohibido en injertos neuronales de IA empalmados, mutación de combate y cognición cuántica. No había sido despertado en más de 100 años. Estaba durmiendo hasta ahora. Mientras las bóvedas más profundas de la Tierra se abrían con un silbido, las alarmas sonaron en las instalaciones ocultas. Dentro de una cámara de piedra negra y luz roja, una voz resonó: sujeto cero. Conciencia en línea. Sus ojos se abrieron. Brillaban como estrellas moribundas. No habló al despertar. No se movió. No parpadeó. Solo se sentó allí encadenado, suspendido en el aire, envuelto en más protocolos de contención que un agujero negro activo. Proyecto Hades. Nombre real desconocido. Origen borrado. Historia clasificada bajo capas tan profundas que ni siquiera los altos mandos de la Tierra podían acceder a ella sin una llave de sangre. Lo que lo hacía aterrador no era la fuerza, la velocidad o la capacidad de atravesar la materia. Era la forma en que pensaba. No como un hombre, no como una máquina, sino como algo intermedio. Los injertos de IA en su cerebro procesaban probabilidades más rápido que las computadoras cuánticas. Sus instintos humanos, rabia, creatividad, venganza, le daban lo único que ninguna superarma alienígena podía imitar: imprevisibilidad. La comandante Souli se paró ante su cámara, con voz baja. ¿Sabes lo que se avecina? Su cabeza se inclinó lentamente hacia ella. Las cadenas gimieron. Leviatán, dijo, con una voz como grava rasgando el acero. Ella asintió. Necesitamos que estés despierto. La Tierra se está movilizando. La galaxia está observando. Los Krell creen que pueden acabar con nosotros. Las cadenas sisearon. Los cierres magnéticos hicieron clic. Un brillo azul rojizo lo envolvió, luego se desvaneció en chispas. Cayó al suelo descalzo, en silencio. Entonces, recordémosles, dijo, entrecerrando los ojos, ¿por qué nos temían en primer lugar? Lejos, entre las estrellas, en las oscuras entrañas de Krell Prime, el Leviatán se agitó. No era solo un arma, estaba vivo, surgido del ADN fusionado de un núcleo de sol colapsado y antiguos guerreros Krell. El cuerpo del Leviatán abarcaba ciudades, sus extremidades eran como torres. Sus ojos eran del tamaño de acorazados. Dentro de su pecho, una colmena de conciencia Krell, generales, asesinos, sacerdotes, todos fusionados en una única inteligencia divina y odiosa. Yakal se arrodilló ante él con reverencia. Mi maestro, susurró. La Tierra nos ha desafiado. Masacraron a nuestros exploradores, se burlaron de nosotros. La voz del Leviatán no habló. Vibró a través del propio planeta. Entonces, que sean borrados. En todas las flotas Krell, las firmas de energía aumentaron. Millones de naves de guerra se lanzaron hacia el sistema solar, rasgando el espacio como langostas hambrientas de aniquilación. En su centro, el Leviatán se alzaba como una estrella oscura. Pero la Tierra no estaba esperando. En órbita profunda, el silencio de Terra fue el primero en saltar. No disparó misiles. Dobló el espacio. Una onda de pulso se extendió y, a su paso, 3 cruceros Krell colapsaron hacia adentro como latas de hojalata bajo el talón de un dios. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Detrás, la flota de núcleo negro se extendió en formación de diamante, moviéndose como una colmena de cuchillas. Las IA humanas controlaban las naves, no de forma remota, sino instintivamente, conectadas directamente a pilotos mejorados. Un pensamiento, una muerte. Y luego llegaron los fantasmas rojos, la élite de la humanidad. Soldados con armadura oscura tan avanzada que interfería con la luz misma. No solo se camuflaban, desaparecían de la realidad durante segundos. Saltaban entre moléculas, esquivaban el plasma, aparecían dentro de las naves enemigas para cortar gargantas antes de que nadie se diera cuenta. En cada sector, las naves Krell comenzaron a morir. Pero no había terminado. Ni siquiera cerca. El Leviatán alcanzó la órbita de Saturno. Una explosión de su cañón central aniquiló una luna entera. La comandante Souli se paró en la superficie de la Tierra, con los ojos fijos en la transmisión en vivo. No parpadeó. Desplieguen a Hades. El proyecto Hades saltó al vacío. Sin nave, sin armadura, solo un hombre envuelto en nanotecnología adaptativa que fluía sobre su piel como fuego negro.
Se zambulló directamente hacia el Leviatán, a través del fuego enemigo, a través de tormentas de metal, y se estrelló contra la superficie de la bestia con la fuerza suficiente para dejar un cráter del tamaño de un estadio. El Leviatán gruñó, confundido. ¿Un humano solo? Disparó, pero Hades ya no estaba allí. Ahora estaba dentro, abriéndose camino a través de la biocarnes y la maquinaria más rápido que la luz, destrozando su sistema nervioso con sus propias manos. Un pensamiento siguió resonando en la mente colmena de los Krell, un pensamiento que se hacía más fuerte a cada segundo: esto es imposible. Pero no lo era. Era humano. Dentro de la cámara central del Leviatán, el aire era denso con calor, gritos y sangre. No sangre humana, sino un efluvio negro, pútrido y humeante que pulsaba con inteligencia alienígena. Las paredes internas respiraban como un organismo vivo. Tecnología orgánica fusionada con hueso, músculo y aleaciones oscuras se retorcía alrededor de enormes arterias que pulsaban con antimateria. Y Hades estaba destrozando todo eso. Cada paso que daba dejaba muerte a su paso. Su traje de nanotecnología se adaptaba instantáneamente, transformándose en garras, lanzas, zarcillos, cortando tejidos, derritiendo circuitos, desintegrando escudos. Cada dron Krell que intentó interceptarlo estalló en medio de la carga. Su mente colmena no podía predecirlo. En el momento en que se adaptaron a su velocidad, él cambió de dirección. Cuando se adaptaron a su fuerza, se volvió más rápido. Cuando intentaron huir, ya estaba frente a ellos. El Leviatán se estremeció violentamente. En el vacío, los comandantes Krell gritaban a través de sus comunicadores, observando con horror cómo su máquina divina comenzaba a sangrar. En la Tierra, Souli se paró frente al holograma, observando cómo las firmas de energía del Leviatán aumentaban, luego parpadeaban erráticamente. Torne se cruzó de brazos. ¿Cómo diablos está haciendo eso solo? No está solo, replicó Soulis con frialdad. Él es la Tierra. Cada error brutal, cada guerra, cada traición, cada experimento por el que fuimos avergonzados, él es la suma de todo eso. Entonces, ¿qué pasa si pierde el control? Ella lo miró. No lo permitimos. Dentro de la cámara central del Leviatán, el proyecto Hades se encontró cara a cara con el Nexus, una esfera enorme que pulsaba como un sol moribundo. Este era el corazón de la bestia. La colmena de conciencia de los Krell. Miles de millones de voces gritaron con rabia, confusión, miedo. Él lo miró, y éste lo miró a él. Miles de zarcillos se lanzaron, tratando de perforar su cuerpo, abrumar su mente, invadir sus pensamientos. Pero no encontraron miedo. Encontraron una tormenta. Y entonces algo dentro de él se rompió. Hades cayó de rodillas, agarrándose el cráneo. A medida que la IA dentro de su sistema neural comenzaba a fracturarse, los recuerdos que había enterrado comenzaron a resurgir. No solo la guerra, sino la infancia. Dolor, experimentos, gritos detrás de un cristal. Se vio a sí mismo de niño en una habitación blanca y fría, con cables en la columna, agujas en el cerebro, científicos discutiendo si sus emociones eran una debilidad o un arma. Y luego ella, la voz, la que calmaba la tormenta, la niña de la celda de al lado, su risa, su tacto, la promesa que se habían hecho el uno al otro si alguna vez escapaban. Sobrevive por mí, había dicho ella, y yo sobreviviré por ti. Pero no lo hizo. Murió en un incendio cuando el laboratorio fue purgado. Otro fracaso enterrado bajo una limpieza clasificada. Los Krell intentaron armar su dolor. Intentaron convertirlo en una debilidad. En cambio, se convirtió en una bomba. Se puso de pie, temblando, y dejó que el dolor lo consumiera. No para destruirse a sí mismo, sino para quemar todo a su alrededor. ¿Quieren la verdad de la humanidad?, le susurró al Nexus, con la voz quebrada. Es esto. Su cuerpo se iluminó. Sufrimos y luego los hacemos pagar. El Nexus gritó. Una explosión de energía atravesó al Leviatán de adentro hacia afuera. Cámaras enteras colapsaron. Las sinapsis estallaron. Las mentes Krell aullaron y enmudecieron. La máquina divina tembló. Y por primera vez en su vida inmortal, cayó. En el espacio, la flota humana retrocedió mientras el Leviatán comenzaba a retorcerse y agrietarse. Trozos de su armadura viviente se desprendieron. Las formaciones Krell vacilaron.
Soulis miró mientras llegaban las transmisiones. ¿Todavía está dentro? Sin señal, susurró el oficial técnico. Y entonces, justo cuando el Leviatán comenzó a implosionar en una singularidad de voluntad rota y masa fallida, un punto salió volando. Sin nave, solo un hombre envuelto en fuego nano al rojo vivo. Su cuerpo ardía, pero sus ojos estaban en calma. Silencio. Eso fue todo lo que quedó después de la caída del Leviatán. No triunfo, no celebración, solo un largo y atónito silencio en toda la galaxia. Civilizaciones enteras pausaron sus transmisiones a mitad de frase. Los canales diplomáticos se oscurecieron. En el corazón del acuerdo galáctico, donde una vez cientos de especies debatieron y discutieron por la paz, solo una frase se repetía en bucle: el Leviatán ha caído. Lo imposible había sucedido. Un humano, no una flota, no un imperio, sino un solo humano, había destrozado el arma más sagrada de los Krell como si fuera un juguete de niño. Y lo que era peor, se fue caminando. El proyecto Hades, con la piel quemada viva bajo la nanotecnología reparadora, flotó suavemente en órbita sobre los restos colapsantes del Leviatán. Una cápsula de recuperación del núcleo negro finalmente lo atrapó en su cuna magnética. Los médicos se apresuraron a su lado, pero no se atrevieron a tocarlo hasta que habló. Terminé, murmuró. Vuelvan a ponerme a dormir. Pero la comandante Soulis tenía otros planes. No irás a ninguna parte. Todavía no. En Krell Prime, el caos reinaba. Su dios estaba muerto. Su flota dispersa, sin líder, desmoralizada. Yakal, una vez el Ejecutivo Supremo, ahora apenas conteniéndose contra el colapso civil, rugió desesperado: la retirada es traición. Reconstruiremos. Pero nadie escuchó. Porque ahora algo mucho más aterrador que la derrota se estaba extendiendo entre ellos: la duda. ¿Y si los humanos no tuvieron solo suerte? ¿Y si los humanos no estaban simplemente enojados? ¿Y si la humanidad siempre había sido algo para lo que la galaxia no estaba preparada? En la Tierra, las cosas se movieron rápidamente. La victoria no fue publicitada. No hubo grandes discursos, ni monumentos. Porque los líderes de la Tierra entendían algo vital: el miedo era más efectivo cuando era silencioso. Dejen que la galaxia se pregunte cómo lo hicieron. Dejen que imaginen qué más tenía la Tierra en las sombras. Porque la verdad es que ni siquiera usaron la mitad de su arsenal. Los protocolos de defensa de Marte no habían activado sus ojivas supergravitatorias. Las minas controladas por IA de Europa todavía tenían armas durmientes enterradas a 160 kilómetros de profundidad. Los anillos de Saturno no habían desatado sus lanzas cinéticas solares. Y el proyecto Hades era solo uno de 5. Dentro de un complejo clasificado bajo la Antártida, la comandante Soulis se paró en un largo y oscuro pasillo bordeado de cápsulas criogénicas. Se detuvo en la cuarta. Su aliento empañaba el cristal. Dentro flotaba una mujer, con los ojos cerrados, venas plateadas entrelazadas en su piel. Su nombre clave: Némesis. El general Torne apareció detrás de ella. ¿De verdad quieres despertar a otra? Soulis no respondió de inmediato. Entonces, los Krell son solo el principio. Él frunció el ceño. ¿Cree que el acuerdo vendrá por nosotros? Ella asintió. No es que lo crea. No, no estaban celebrando la victoria de la Tierra. Estaban aterrorizados por ella. Aterrorizados de que una especie, tan joven, tan volátil, pudiera derribar a un titán galáctico con un solo soldado. Así que ahora, la galaxia se unirá, no para ayudar a la humanidad, sino para contenerla. En una cámara oculta a años luz de distancia, el Consejo de los 9, los líderes del acuerdo, se reunieron en pánico. Han roto todas las leyes de la evolución, gritó uno. Ninguna especie debería avanzar tan rápido. No avanzaron, dijo otro, con voz baja. Se adaptaron. Aprendieron en silencio. Mientras nosotros debatíamos la paz, ellos se preparaban para la guerra. Entonces debemos actuar, dijo el más viejo de todos. No con diplomacia, sino con exterminio. Y con esas palabras, el acuerdo firmó su sentencia de muerte. Porque la Tierra ya había visto esto venir, y no tenían miedo. Estaban listos. La transmisión llegó a través de todas las frecuencias, traducida a todos los idiomas conocidos de la galaxia.
El Acuerdo Galáctico declara por la presente a la humanidad como una amenaza existencial para la estabilidad universal. A partir de ahora, toda expansión humana más allá del Sol está prohibida. Cualquier nave que cruce las líneas territoriales será destruida. Cualquier planeta que albergue humanos será purgado. Fue la coalición interestelar más grande jamás formada. 212 especies alienígenas, algunas de ellas enemigas durante siglos, ahora unidas bajo una sola bandera, erradicar la Tierra. Ni siquiera lo llamaron guerra. Lo llamaron un protocolo de contención, como si la humanidad fuera un virus. En una instalación oculta en órbita terrestre, la comandante Soullis y el general Thorne observaron las proyecciones. Docenas de flotas, miles de naves de guerra, motores de asedio planetarios, cañones que perforaban la realidad. Solo mírelos, murmuró Thorne. Creen que están trayendo justicia. Soullis sonrió. Están trayendo voluntarios. Voluntarios para que probemos el resto de nuestras armas. La Tierra siempre había sabido que esto sucedería. Por eso no perdieron el tiempo construyendo tratados de paz con especies que los despreciaban. En cambio, se volvieron hacia adentro, construyeron en silencio, perfeccionaron armas, no solo para la guerra, sino para la reputación. Sabían que un día la galaxia vendría a matarlos. Pero cuando llegara ese día, la Tierra no se escondería. Se demostraría. Comenzó en la línea de Kuiper. El acuerdo envió una flota de prueba, 50 acorazados. Suficiente poder de fuego para destrozar un sistema solar. Nunca llegaron más allá de Neptuno. Porque Neptuno ya no era solo un planeta. Era una trampa. Satélites negros ocultos en sus anillos helados se activaron. Rayos de inversión gravitatoria se lanzaron, doblando el espacio como papel. Los acorazados desaparecieron en menos de 5 segundos. Ni siquiera quedaron escombros. Solo silencio. El acuerdo intentó bloquear las imágenes, suprimirlas, pero los humanos hackearon la transmisión, la emitieron en vivo y añadieron un mensaje: intenten de nuevo. La siguiente ola fue más inteligente, más rápida, equipada con tecnología sigilosa y tripulada por élites tácticas psíquicas. La Tierra les permitió aterrizar esta vez. Aterrizaron en Plutón, confiados en que caería. Pero Plutón no era Plutón. Era un señuelo. El Plutón real había sido vaciado una década antes y reemplazado con un simulador de campo de batalla a gran escala. Las tropas del acuerdo nunca lucharon contra humanos. Lucharon contra construcciones. Máquinas diseñadas para parecer humanas, sangrar como humanas, llorar como humanas. Los destrozó. Cientos de soldados alienígenas de élite se rindieron en medio de la lucha, arrojando sus armas confundidos, sollozando ante el horror de lo que enfrentaban. Porque la Tierra no luchó limpio. Luchó emocional, psicológicamente, como una especie que lo había perdido todo y había aprendido a convertir el dolor en arma. De vuelta en la Tierra, en una instalación a kilómetros bajo el fondo del océano, los últimos 3 proyectos se agitaron en sus cápsulas: Hades, Némesis y ahora, Salvación. Un hombre nacido en gravedad cero que nunca aprendió a caminar, pero podía doblar campos magnéticos con un simple movimiento de sus pensamientos. Soullis caminó entre las cápsulas, su corazón latiendo. No solo ganamos esta guerra, dijo a su equipo. La terminamos, no con supervivencia, sino con dominio. La galaxia quiere miedo. Se volvió hacia la transmisión en vivo de mundos del acuerdo que se amotinaban en pánico. Entonces, démosles una religión. Mientras tanto, en un planeta errante a la deriva en la oscuridad, Yakal, ahora un fugitivo de los Krell, se reunió con otros señores de la guerra exiliados. Sus flotas destrozadas, su orgullo en cenizas. Ahora susurraban la única verdad que los aterrorizaba más que la muerte: debimos haberlos destruido cuando todavía estaban trepando árboles. No creamos monstruos. Los inspiramos. Y ahora todos pagaremos. Atacaron al amanecer. No porque fuera estratégico, sino porque a los humanos les gustaba el simbolismo. La colonia más externa del acuerdo, Rizar Prime, un exuberante centro comercial gestionado por 5 especies distintas, nunca había conocido la guerra, nunca la había necesitado. Sus defensas orbitales eran mínimas, su centro diplomático masivo. Así que, cuando el cielo se abrió, nadie supo cómo responder. La primera flota ofensiva de la Tierra, nombre clave Cerbero,
descendió como fantasmas. Sin señales de radio, sin acumulación de energía, solo silencio negro y luego el infierno. Barras cinéticas cayeron desde la órbita, moviéndose tan rápido que rompían la física. Sin explosiones, solo implosiones, edificios, torres de defensa, biosferas, todo aplastado hacia adentro, como si el espacio mismo hubiera decidido morder. Antes de que el acuerdo pudiera activar sus balizas de socorro, las cápsulas de descenso humanas atravesaron la atmósfera. No aterrizaron. Se estrellaron. Las tropas salieron completamente encerradas en exoesqueletos negros, sin rostro, sin voz y sin emociones. Sin gritos de batalla, sin declaraciones. Se movían como máquinas. Pero cada disparo fue preciso. Cada movimiento personal, porque la Tierra no había enviado soldados. Habían enviado supervivientes. Personas que recordaban a sus amigos muriendo en operaciones de limpieza del acuerdo. Granjeros cuyas colonias fueron borradas cuando la humanidad aún pedía reconocimiento diplomático. Refugiados, científicos, huérfanos. El acuerdo les había enseñado a sufrir. Ahora la Tierra les estaba enseñando a devolver la lección. Para cuando llegó la flota del acuerdo, Rizar Prime ya no existía. No conquistado, no ocupado, simplemente vaciado. La humanidad no quería territorio. Querían un mensaje. Y dejaron uno. Grabado en las ruinas, quemado en el cráter más grande con plasma orbital, trajiste la guerra a nuestra puerta. Ahora nosotros estamos cruzando la tuya. El pánico golpeó la galaxia como un virus. Los líderes del acuerdo emitieron nuevas medidas de emergencia. Todas las transmisiones humanas debían ser bloqueadas. El lenguaje humano fue proscrito en las redes del acuerdo. Se advirtió a todas las especies, ayudar a la Tierra resultaría en apagones planetarios. Pero en el fondo, todos sabían que era demasiado tarde porque la humanidad ya no luchaba por la supervivencia. Luchaban por el control, y estaban ganando. El proyecto Hades se paró en la cubierta de mando del acorazado Revenant. Su cuerpo aún tenía las quemaduras del Leviatán. Sus ojos más fríos ahora, vacíos de una manera que ni siquiera sus creadores habían esperado. Miró el mapa galáctico. La Tierra estaba aquí. El acuerdo estaba aquí. Pero entre ellos, cientos de mundos vulnerables. Némesis se inclinó a su lado, blindada como una diosa de la muerte. ¿Cuándo atacamos el próximo objetivo? Él no respondió. En cambio, miró un sistema marcado en rojo. Juraxis, uno de los planetas centrales de poder del acuerdo, centros de civilización, astilleros, torres de datos, un sistema que se suponía impenetrable. Lo tocó una vez. Ahora. En la Tierra, la comandante Soulis se reunió con el resto de su consejo de guerra, el general Torne, el presidente Lang, la IA Tríada. Todos estaban allí ahora. El ambiente no era de orgullo, era de preparación. Van a intentar algo temerario, dijo Lang. Un último recurso, un destructor de planetas, tal vez incluso tecnología de ignición estelar. Perderán el control antes de que importe, replicó Soulis con calma. Están fracturados, asustados. ¿Y nosotros? Ella miró el monitor, mostrando la Tierra, marcada, hermosa, desafiante. Nunca hemos estado más unidos. En otro lugar, en Juraxis, el alto mariscal del acuerdo se paró en un balcón de cristal, observando a los refugiados inundar las megaestructuras. Se volvió hacia su ayudante, con la voz temblorosa. Son solo un planeta, una especie. ¿Cómo están ganando? El ayudante no respondió de inmediato. Porque nunca los respetamos. Los advertimos en lugar de escucharlos. Ahora, ya no piden permiso. No se van a detener, ¿verdad? El ayudante miró hacia las estrellas. No, señor. Apenas están comenzando. La galaxia vino a terminar con la humanidad. Pero al final, no fue la guerra lo que cambió todo. Fue el miedo. Y en lo que una especie podría convertirse cuando todo el universo la empujaba demasiado lejos. El acuerdo hizo un último movimiento. Un ataque desesperado. Una solar estrellas. Un arma diseñada para colapsar una estrella desde adentro hacia afuera, llevándose consigo cada planeta del sistema. Su objetivo, Sol, la Tierra. El arma fue disfrazada como un enviado de paz, una negociación final con la humanidad. Pero los humanos ya no eran estúpidos.
La interceptaron a mitad de camino hacia el cinturón de Kuiper. Y no solo la detuvieron, la dieron la vuelta. El Azolarrestrellas reprogramado emergió sobre Juraxis como un dios negro. No se anunció. No amenazó. No se postró. Simplemente se quedó allí, absorbiendo masa solar e hinchándose a cada segundo. Los líderes del acuerdo se apresuraron. Rogaron, transmitieron su rendición, prometieron reparaciones. Incluso ofrecieron a la Tierra un asiento en la mesa galáctica, una oportunidad de unirse a la élite. Pero la Tierra no quería un asiento. Estaban volteando la mesa. La comandante Soulis apareció en todos los canales, su voz tranquila pero definitiva. Intentaron borrarnos. Ahora nos recordarán para siempre. Y luego lo activó. La estrella de Juraxis se convirtió en nova en menos de 10 segundos. La luz llegó a planetas que ni siquiera habían desarrollado ojos aún. La onda de choque destrozó 5 flotas del acuerdo en sistemas cercanos. Y los supervivientes no se retiraron. Se inclinaron porque finalmente entendieron. La humanidad no era un error. Era un mensaje: no molestes a la especie que construye armas a partir de la desesperación. Que convierte la rabia en estrategia. Que aprende el dolor como si fuera un segundo idioma. El proyecto Hades observó el fuego desde la órbita, en silencio. A su lado, Némesis se limpió las cenizas de su visor. ¿Crees que ha terminado?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. Nada termina nunca, pero hemos ganado. No, dijo él, con voz distante. Hemos sobrevivido. Hay una diferencia. Pasaron décadas. Luego siglos. El acuerdo se convirtió en un mito. La galaxia se reformó alrededor de una nueva regla: no provoques a la Tierra. Los humanos no se expandieron mucho después de eso. No tuvieron que hacerlo porque su nombre solo se convirtió en un arma. En colonias lejanas, los niños alienígenas lo susurraban como una historia de miedo: no desobedezcas el toque de queda o vendrán los humanos. Los diplomáticos lo pronunciaban con reverencia. Los piratas con miedo. Y en los rincones más oscuros del universo, en estaciones ilegales con paredes empapadas de sangre, los criminales hacían tratos bajo una condición silenciosa: simplemente no involucren a la Tierra. De vuelta en la Tierra, ahora más pacífica de lo que había estado en siglos. La comandante Soulis, mayor, marcada, cansada, se paró en la última sala de guerra. Miró las estrellas y susurró más para sí misma que para cualquiera: nunca quisimos ser dioses. Simplemente nos cansamos de ser presas. Y en la bóveda criogénica profunda bajo los anillos de Saturno, los 2 últimos proyectos permanecieron congelados, aún durmiendo por si acaso. Porque la Tierra lo sabía: la galaxia olvida rápidamente, pero la humanidad nunca olvida. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.